Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Isidora Arzado, periodista del Líbero. Le damos las gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial del Líbero vía streaming y también agradecemos, por supuesto, a nuestro anfitrión de la actividad de esta mañana, PwC Chile. Quienes me acompañan y quienes son los invitados y serán los protagonistas de esta conversación es el destacado cientista político y miembro del Foro Líbero, Patricio Navia. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Axel Kaiser, abogado, doctor en filosofía, director de la Fundación para el Progreso y autor del libro La tiranía de la igualdad, que fue lanzado hace algunas semanas. Kaiser. Axel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pero antes de dejar que tome la palabra Patricio, quien va a ser el que va a guiar esta conversación, ¿no es cierto?, y esta interesante entrevista, les contamos que a través de nuestro Twitter, @LiberoCL, y nuestra fanpage en Facebook, El Líbero, podrán mandar sus interrogantes a Axel utilizando el hashtag Gato Kaiser Navia Líbero. A través de esta conversación nosotros iremos interrumpiendo para hacerle llegar sus preguntas. Y además estamos saliendo al aire por la plataforma Periscope, que también la pueden seguir a través de nuestro Twitter, @elliberocl. Una vez más, muchas gracias y dejamos con ustedes a Patricio Navia. Patricio. Hola. Axel, escribiste un libro que ha vendido mucho, sí. Muy popular, ha sido muy influyente. En este libro tú criticas la posición del gobierno, la posición ideológica del gobierno y de la nueva mayoría, de esta idea de la igualdad y de los derechos sociales garantizados. Antes de entrar a discutir eso en detalle, quisiera preguntarte por qué escribir un libro para criticar algo en vez de escribir un libro para defender tus posiciones. Porque decir, ellos son malos, en vez de escribir un libro para decir, estas son las cosas que propongo yo. En realidad, en el libro yo creo que están las dos partes. Es cierto que es fundamentalmente una crítica al marco teórico del gobierno actual o de la izquierda, que hoy día está avanzando el proyecto un poco más refundacional. Pero por otro lado también hay siempre una reivindicación de los principios que creo yo que son los principios de la sociedad libre y un poco una desmitificación también de lo que es realmente el liberalismo clásico, lo que sería una sociedad ordenada de acuerdo a esos principios. Entonces, están las dos partes. Al último, en el tercer capítulo, yo también pongo un poco una propuesta muy somera de hacia dónde creo yo tendría que ir el país, que es la parte más propositiva del libro. Pero me pareció fundamental desmenuzar, analizar y exponer lo que a mí me parece que son errores, falacias y también inconsecuencias del discurso igualitarista. Y que es un trabajo que creo que estaba pendiente para informar a la opinión pública. Porque si bien es cierto uno tiene que proponer cuál es su camino, también es necesario, para darle credibilidad a su propuesta, hacer un análisis crítico de la alternativa. Tal vez tendría que escribir otro libro ahora específicamente dedicado a la propuesta. Lo tengo pensado, pero no me ha dado, la verdad es que no me ha dado el tiempo. Un montón de gente en Chile hoy, de hecho una mayoría aplastante de los chilenos, cree que el gobierno va por mal camino, que el país va por mal camino. Algunos te dirían, en realidad, la forma en que hicieron las cosas es mala, pero el objetivo de una sociedad con derechos garantizados, el objetivo de una sociedad de iguales, es un buen objetivo. ¿Tú discrepas? Explícame por qué. Porque yo pienso que la igualdad sea algo bueno por definición. Uno puede conseguir la igualdad en teoría, ¿no es cierto?, en la pobreza o nivelando todo hacia abajo y vas a estar tal vez más igual que antes, pero eso no significa que vas a estar mejor que antes. Y esa igualdad solamente se puede lograr a través de la coacción, o sea, utilizando el aparato estatal y la violencia sobre la cual se basa para, ¿no es cierto?, bajar de los patines por la fuerza a los que andan más rápido y ese tipo de cosas. Entonces, mi objetivo como liberal es, obviamente, la mayor libertad posible, pero de ahí creo que se sigue el progreso general para todos. Ahora, el Estado, el rol que tiene que asumir, a mi juicio, es el de ayudar a aquellos que no participan del proceso de progreso o facilitar para que participen, cuidando de no caer en todas las políticas asistencialistas que hemos conocido en América Latina y todo, y sin desincentivar a los que pueden salir adelante y llegar lejos, de que lo hagan, porque al final todos nos beneficiamos cuando al resto le va bien, ¿no es cierto? Si una persona emprende, empieza un negocio pequeño, se transforma después en una gran empresa, crea mucho más empleo, crea mucho más riqueza para todos nosotros y además paga también más impuestos. Entonces, creo que la lógica de la igualdad por la igualdad es equivocada.
No obstante, da la impresión de que en Chile hay una percepción mayoritaria a favor de que queremos una sociedad más igualitaria. De hecho, con eso arrasó Michelle Bachelet en la elección del 2013, e incluso los candidatos de derecha dicen sí, también queremos construir más igualdad. ¿Por qué, si es equivocada la lógica, es tan popular? Es que ¿sabes por qué? Porque la promesa de la igualdad al final es una promesa de bienestar material, no solamente, pero fundamentalmente, y de lucro para todo el mundo. Si esto es lo curioso, el ideal socialista, el ideal igualitario no es un ideal que vaya muy lejos de lo que los liberales planteamos. Nosotros queremos que todo el mundo esté mejor. O sea, no es que el gobierno de Bachelet haya prometido la igualdad en la miseria, ¿no es cierto?, la igualdad en la pobreza. No, nadie habría apoyado un programa así. Tampoco la revolución socialista marxista prometía la igualdad en la miseria, prometía la igualdad en la riqueza, en que a nadie le iba a faltar nada, todo el mundo iba a tener de todo. Entonces no es tanto el objetivo último, si uno lo analiza bien, y yo creo que los mismos igualitaristas no han analizado bien cuál es su objetivo. Su objetivo, los igualitaristas de buena voluntad, quiero decir, es que todo el mundo tenga lo suficiente para tener una buena calidad de vida. Y ojalá lo más posible. Me da la impresión a mí que ese es el objetivo. Entonces, cuando se entiende la igualdad en el sentido del progreso, a los que les falta progreso, yo estoy de acuerdo, si es que estamos hablando de eso. Pero el camino que proponemos nosotros, los que somos partidarios del Estado subsidiario, con política de gasto focalizado, muy eficiente, y al mismo tiempo respetando los proyectos de vida de todos los demás, de manera tal que puedan desplegar sus potenciales creativos y la economía de mercado haga el rol de creación de riqueza que ha cumplido como ningún otro sistema en la historia, es más efectivo para conseguir ese fin. Si al final no es que estemos tan en desacuerdo con el objetivo final de los que quieren igualdad, que es que todos estén mejor. Es el camino donde estamos en desacuerdo. Y creo que nuestro camino, la evidencia histórica y también, obviamente, los ciertos principios que uno quiere defender, que son el de la libertad por sobre la igualdad impuesta por la fuerza, creo que nuestro camino, digo, es el más efectivo para conseguir ese objetivo. Entonces, yo creo que por eso también apela el tema de la igualdad, porque nadie se imagina la igualdad hacia abajo. En general uno tiende a asociarlo con las buenas oportunidades que están disponibles, que se generalicen para todos. Y creo que eso se logra de mejor manera con un sistema más libre. Hay dos objetivos que son contrapuestos, pero muchas veces se confunden. Uno es de la igualdad y el otro es la diversidad, ¿no? No pueden ser iguales y diversos a la vez. No obstante, los que predican la igualdad también quieren diversidad. Tú hablaste sobre la diversidad en la igualdad. Dijiste que cada quien tiene que buscar sus propios objetivos de vida. Explícame un poco más eso, porque normalmente uno pensaría que posiciones de derecha rechazan la diversidad. De hecho, históricamente la derecha en Chile, por ejemplo, ha estado contra ciertas opciones de diversidad, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que sería una opción, una opción de diversidad, que cada quien se case con quien quiera, cada quien sea libre de hacer ese tipo de cosas. Explícame un poco más esa diferencia entre diversidad e igualdad y las posiciones que tienen ustedes. Sí, a ver, el principio rector del liberalismo clásico, como lo entiendo yo al menos, y cierta escuela, es el respeto irrestricto de los proyectos de vida ajenos. Entonces, si tú respetas los proyectos de vida de los demás, quiere decir que no existe justificación para actuar coactivamente sobre otro en la medida en que éste obviamente también respete los derechos de terceros. Si tú eres una persona que quiere casarse con alguien del mismo sexo, yo tengo la obligación desde este punto de vista de respetar tu decisión, porque es tu libertad, ¿no? ¿Con qué criterio, con qué justificación puedo imponer yo mi visión de las cosas a la tuya si mi principio rector es el respetar tus decisiones porque son tan dignas como las mías? O sea, la única justificación que podría haber para yo restringir tu libertad de elegir sería que yo tengo un cierto conocimiento privilegiado o alguna autoridad moral que tú no tienes y te la puedo imponer por la fuerza. Pero lo mismo, y este es el problema de la derecha conservadora, a mi juicio, que no ve esto o que no lo comparte simplemente. También hay otros argumentos más sofisticados en la misma derecha conservadora sobre estos temas que se pueden debatir en otra instancia. Y en el lado de la izquierda también son contrarios a la diversidad, pero en otro sentido. Si yo soy una persona que emprendí, aunque venga de muy abajo, y me hice multimillonario, y me gusta andar en un Ferrari y todo lo demás, es parte de mi proyecto de vida, tal vez parte de lo que me hace feliz, a ellos no les gusta eso, les molesta por el contraste que genera con el proyecto de vida de otras personas que tal vez no lograron lo mismo. Entonces dicen, no, es que eso es injusto, esta persona tiene una calidad de vida muy por sobre la de otra, entonces atacan el capital o atacan el ingreso, entonces te quieren redistribuir todo hacia abajo, les molesta en el fondo, y en el libro el análisis que hago yo
es, bueno, ¿qué pasa si yo soy una persona que me lleva bien en la vida y quiero poner un colegio particular pagado con mis propios recursos, ¿no es cierto? Y con mi grupo de amigos para los hijos de mis amigos. ¿Por qué me tienen que prohibir eso? Fernando Atria y los autores del otro modelo te lo quieren prohibir. No, tú no puedes, porque genera desigualdad. Pero es que la desigualdad es parte de la diversidad. Entonces, por ese lado, ellos atacan la diversidad. No quieren aceptar proyectos de vida distintos a los que, en su concepción del mundo, son los correctos. Y lo mismo pasa, digo, para la derecha conservadora. Entonces, al final, hay un punto en común entre los dos, ¿no es cierto? Que los dos creen tener aportar una cierta verdad que pueden imponerle al resto, uno en una dimensión, el otro en la otra. Entonces, eso a mí me parece que es incorrecto. Quiero destacar ese punto porque se parecen un poco. O sea, por un Sí. lado, la derecha conservadora te quiere prohibir o decidir con quién te quieres casar, y por otro lado, esta izquierda conservadora quiere decirte, no, el lucro es malo si lo haces con recursos estatales. Aún si tu educación es mejor que las otras, si tienes padres, o sea, si la educación de ese colegio particular subvencionado es mejor que la pública y tienes padres que quieren ir, uno pensaría, pues déjalos, es equivalente a casarte con quien te quieras casar. Ahora, ¿por qué crees tú que esta defensa de la libertad parece tan poco popular tanto en la izquierda, que la quiere restringir en cosas tan simples como el lucro, por ejemplo, que es una palabra que ha adquirido un concepto, una carga negativa en Chile, y en la derecha, que la quiere extender a temas como el matrimonio igualitario o la legalización la decriminalización de la marihuana? Yo creo que puede tener que ver porque estas son ideas de intelectuales, en general, gente con cierta posición que siente de superioridad intelectual sobre los demás. Es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, pero es de los dos lados. Es la arrogancia intelectual de pensar que el tipo de sociedad y el proyecto de vida que uno se imagina, de acuerdo a sus capacidades intelectuales, cognitivas, lo que sea, es el proyecto superior, y de esa arrogancia se sigue casi automáticamente esta consecuencia de hay que imponérselo al resto. Entonces, el conservadurismo tiene un problema, por ejemplo, que es que cree que accede a una cierta verdad a la cual otros no pueden acceder. Y que esta cosa media platónica, llegar a esta verdad que está más allá. Y como, bueno, si yo conozco la verdad y tú no, tengo un argumento bastante poderoso para imponértela, y librarte a ti de tu error o de tu inmoralidad o lo que sea. Pero en el lado de la izquierda ocurre lo mismo. La izquierda tiene esta idea de que puede diseñar el orden social desde arriba y de acuerdo a un conocimiento que otros no pueden adquirir. Y por lo tanto puede imponer lo que es precisamente el concepto de la fatal arrogancia al que se refería Hayek. Que Hayek también tiene un artículo que dice ¿por qué no soy conservador? Y argumenta más o menos parecido, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en parte de la explicación creo que esta arrogancia de los intelectuales, los líderes de opinión y de imponer un modelo y una visión del mundo a todos los demás porque creen que los demás no son capaces de tomar sus propias decisiones. Me da la impresión que pasa por ahí también. Oye, políticamente, ¿cómo se aterriza esto? Si alguien te está escuchando y dice a mí me encantan estas ideas, ¿por quién voto? Bueno, hoy en Chile es difícil, creo que no hay alternativa que a uno lo identifique en 100%, pero sí hay, creo yo, algunos esfuerzos que apuntan en esta dirección, por lo menos a mí, yo siempre lo he dicho, creo que hay el grupo de Andrés Velasco, esta gente me parece bastante liberal en los dos aspectos. Tengo mis discrepancias con él, he tenido algunas discusiones con él donde las he planteado, pero creo que más o menos van en la dirección indicada. También creo que hay personajes como Felipe Kast, por ejemplo, que tiene también ideas más liberales en estas materias, y hay otros más que están de alguna manera intentando, creo que Joaquín Godoy también, mover un poco el escenario. Obviamente uno está en la teoría, es mucho más simple que en la práctica política. Lo que tenemos que hacer es que estas ideas sean populares. Nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, en la Fundación y los que estamos un poco más en la opinión pública, en que estas ideas sean lo más compartidas posible, cosa que el día de mañana sea popular decir vamos a bajar los impuestos y recortar el gasto. Porque obviamente es popular decir vamos a bajar los impuestos, si seguimos con el mismo gasto nos genera otros problemas. Pero tratar de cambiar el clima de opinión es nuestra función, cosa que los políticos el día de mañana, que siguen mucho las encuestas obviamente, se les haga más fácil promover estas ideas, pero por ahora es complicado. ¿Y esto no te parece un poco una de las críticas que se pueden hacer, que son como ideas muy de la élite? O sea, es casi como la discusión de creemos más ciclovías. Ciclovías bien si vives en Vitacura y trabajas en el golf.
Pero si vives en Maipú y trabajas en la dehesa, las ciclovías no te van a ayudar mucho. Mejor creemos un buen metro. No vaya a llegar en bicicleta de Maipú a la dehesa. Estas ideas del liberalismo no son ideas de gente bien, que ya arregló sus problemas de vida. Yo creo que al revés, fíjate, yo creo que las ideas del liberalismo son en general las ideas que tienen su foco en aquellos que todavía tienen por progresar, porque las instituciones de la sociedad libre, o digámoslo así, el progreso, que consiste en el descubrimiento de lo que todavía no conocemos, solamente se puede dar en espacios de libertad, donde las personas pueden desplegar sus capacidades, su singularidad, lo que los distingue de los otros, y pueden perseguir sus proyectos de vida. O sea, si hay alguien que se beneficia de las instituciones de la sociedad libre, es la gente de menos recursos, no solo porque se crean las oportunidades de empleo, de progreso, de mejor educación, de salir adelante, crear su propia independencia, en fin, todo eso, y de mayores ingresos, sino porque también, si tú no tienes una economía que funciona bien, y una sociedad que es dinámica dentro de una economía que funciona bien, también el gobierno en su política de gasto para ayudar a los que más lo necesitan está limitado, ¿te fijas? O sea, si tienes poca recaudación tampoco es mucho lo que puedes hacer. Entonces, a los que más lo beneficia de manera directa, creo yo, es a la gente, y este es uno de los grandes malos entendidos, que es como la idea que la libertad económica es para los ricos. Al revés, a los ricos lo que les conviene es cerrar los mercados, que el Estado les dé subsidios, cerrar la competencia, que nadie entre, y no la libertad de competencia, libertad de entrada, para que el que es más eficiente, el que hace mejor las cosas, como decías tú, el que tiene tal vez un poco más de suerte, los desplace y les quite su rol de creadores de riqueza en la cúspide, ¿no? O sea, yo creo que sobre esto la evidencia es tan categórica que casi es increíble tener que discutirla todavía. Patricio, te interrumpo un segundo. Lo voy a llevar un poco a la actualidad, porque hay uno de los usuarios en Twitter, Robinson Curimil, que nos pregunta, a raíz de por supuesto, la elección en Argentina, ¿por qué Macri genera tantas expectativas casi como un Ronald Reagan y cómo podríamos llevar esta figura, ¿no es cierto?, a Chile y al panorama actual? Axel. El Macri chileno. El Macri chileno. Chuta, yo creo que no hay un Macri chileno. ¿Por qué tanta expectativa? Bueno, porque piensa tú que Macri le puso fin a más de 10 años de dominación kirchnerista, yo voy a ser súper franco en esto, de decadencia kirchnerista, de degeneración institucional kirchnerista, y es el primer presidente no peronista en casi un siglo en Argentina, o radical, digamos. Y eso obviamente que puede ser, vamos a ver, un cambio total en las reglas del juego en Argentina. Hay un artículo, el de Economist, que salía hace un tiempo atrás, que se llamaba Argentina, A Century of Economic Decline, un siglo de decadencia económica. Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, y después cuando entran las ideas peronistas, estatistas, socialistas, porque Perón era un fascista, en fin, el intervencionismo, todo eso, el país decae y nunca más se recupera. Tiene periodos mejores y peores, pero nunca más volvió a ser lo que fue. Entonces la expectativa con Macri es que él, que tiene este lema Cambiemos, logre un cambio, pero que sea obviamente sostenible en el tiempo. Claro. En Chile, yo no veo un Macri, tampoco es la misma situación que la que tenía Argentina. O sea, nosotros venimos de mucho mejor, ¿no es cierto?, y probablemente la próxima elección presidencial en Chile no gane el candidato de la nueva mayoría, puede que gane, pero no es algo seguro. Pero en Argentina no se veía ya esperanza con los Kirchner, ¿eh? Se las habían arreglado para capturar el poder. Oye, déjame preguntarte de nuevo, volviendo al tema de la libertad, porque cuando a mí me preguntan esto de la libertad y del mercado, yo digo, es un poco como el mall. Cuando vas al mall, hay distintas tiendas que compiten por tu compra, y si tienes plata llegas al mall y puedes decir al patio de comida y tienes distintas opciones y tú escoges, y las empresas tratan de competir para lograr que los consumidores los elijan a ellos. Pero habían dos objeciones ahí que te va a hacer la gente inmediatamente. Una objeción es, no, las empresas no compiten, se coluden. Y tenemos alguna evidencia en Chile de que hay algunas empresas que se coluden y que hay menos competencia de la que debiera existir. Entonces ahí hay una crítica, y es una crítica poderosa contra el mercado. Y hay una segunda crítica al mercado, y es, sí, pero si llegas al mall es distinto si ganas 4 millones de pesos que si ganas 500 lucas. Pero si ganas 4 millones de pesos vas a tener mayor capacidad para escoger que si ganas 500 lucas. De hecho, si ganas 500 lucas vas a poder ir al patio de comidas, pero no a los restaurantes más caros del mall. Entonces algunos ahí te dirían, pues entonces lo que tenemos que hacer es garantizar ciertos niveles de igualdad, porque si no el mercado no tiene sentido, porque el mercado solo funciona para la gente que tiene plata. Bueno, a la primera crítica, efectivamente hay empresas que se han coludido, los casos son conocidos. Ahora, hay que tener claro una cosa que es de fondo, que la libertad siempre permite la posibilidad de abuso, ¿eh? O sea, en el fútbol tú te puedes dopar como futbolista y si te pillan te van a sancionar,
pero eso no significa que el fútbol como tal, como deporte, haya que prohibirlo, haya que eliminarlo, haya que cambiarle sus reglas desde los fundamentos. Lo que ocurre con los casos de colusión, a mi juicio, es lo mismo. Si hay empresas que se coluden en perjuicio de los consumidores, que esto es parte de una sociedad que permite la libertad, bueno, lo que tiene que haber son sanciones adecuadas, que hay que pensarlas bien y todo, no se trata de poner sanciones que sean contraproducentes para el consumidor al final, para que esto no se produzca. Y lo otro es tener las barreras de entrada muy bajas, cosa que la colusión sea lo más improbable posible, o sea, que haya la mayor cantidad de actores en el mercado posible, o que los que están sea fácil que les entre competencia si se pone muy ineficiente y caro, ¿ya? Entonces eso es lo que yo diría en torno a la colusión. Se ha producido este tipo de problemas en todas partes del mundo, no es un caso de Chile. El escándalo de la Volkswagen no es de colusión, pero te habla de un emblema de la industria automotriz alemana, ¿no es cierto?, que estuvo metido en un escándalo de hacer engaño y todo. En Estados Unidos ha habido, ¿te acuerdas del caso Enron? Hay un montón de ejemplos en el mundo entero. O sea, no hay ángeles en ninguna parte y estas cosas se van a producir. Lo que hay que tener son reglas claras para que se produzca lo menos posible y con sanciones ex post que sean lo suficientemente inteligentes como para que el incentivo a coludir si estas cosas no se produzca y con mucha libertad de mercado, como digo. El tema del ingreso, bueno, la pregunta es cómo llegó esa persona que tiene 4 millones de pesos a tener los 4 millones de pesos. Siempre yo me hago esa pregunta. Que tenía un papá que ganaba 4 millones de pesos y el que ganaba 500 Perfecto. tenía un papá que ganaba 300. Es posible, pero tenía un abuelo que ganaba 4 millones y un bisabuelo que ganaba 4 millones y un tatarabuelo que no. En Chile probablemente más sí que en Yo creo que no, fíjate, yo creo que no es así, o sea... si pensamos en las familias ricas en Chile siguen siendo más o menos las mismas, pero en Estados Unidos cambian. Yo soy un defensor del mercado, pero aceptemos que hay bastante más pero si los movilidad en ricos... otros países. No, hay más movilidad en otros países de Chile, está bien, pero ¿quiénes? A ver, las familias ricas de Chile son de primera o segunda generación, no más que eso. O sea, los ricos del siglo XIX de Chile no son los de hoy. Los ricos acá, los Piñera, los Paulman, los Sayé, esta gente son todos de primera generación, mate primera y segunda con suerte. Los Luxich lo mismo. Sí, antes vivían eran en La Pintana. No en La Pintana. Piñera dice que era de clase media. Piñera, bueno, él no viene de una familia acomodante, acaudalada. Fue uno de los colegios privados más caros de Chile, siempre. Pero ¿cuántos compañeros de él no lograron lo que logró él? Yo no soy un defensor de Piñera, pero mi punto es el siguiente. La forma en que... ¿Cuántos de la élite vienen de La Pintana? ¿Ah? ¿Cuántos de la élite? Yo te puedo decir, o sea, no sé si de La Pintana, pero de situaciones de ingresos muy precarios, sí. O sea, mi familia, por ejemplo. Claramente. O sea, y te aseguro que si tú escarbas un poco más allá en las familias de grandes nombres de ricos y te vas a los abuelos, muchos no tenían, probablemente ninguno tenía título universitario, probablemente muchos no terminaron ni el colegio. Yo soy un defensor del mercado, no quiero entrar a caricaturizar, pero digo, la evidencia es bastante concluyente en Chile de que hay menos movilidad social Hay menos movilidad social de la que hay tal vez en Estados Unidos y esos países. Habría que ver qué tanta movilidad social en relación a ciertos países de Europa, porque Estados Unidos tiene más movilidad social que Francia, por ejemplo. Sí, y eso es en parte por el Estado gigantesco que tienen los franceses. Pero mi punto es otro, más de fondo, ¿no? ¿Cómo incrementamos la movilidad social? Que es el tema que a todos nos preocupa. Bueno, ¿la incrementamos con un Estado redistributivo, donde no hay crecimiento económico, donde se hace cargo de todo? ¿O la incrementamos con una economía que crece a tasa de 5, ojalá 6, 7%? Y le da oportunidad a todo el mundo. Porque en Chile la pobreza ha caído, eso todos estamos de acuerdo. A ver, en el fondo Chile nunca ha tenido una mejor situación, el chileno medio, que hoy. Con todo lo que falta por avanzar, ¿de acuerdo? Y eso se debe a un sistema económico que, con todas las imperfecciones, puso más el acento en la libertad de empresa y la libertad de mercado y políticas públicas sensatas y focalizadas, que en el Estado que teníamos antes, que se metía en todo, que redistribuía y controlaba la economía. Entonces, ¿cuál es la fórmula para pasar de los... Ponle 15, 20 mil los dólares que tú quieras, porque hay toda una discusión, al doble o al triple, ojalá? Y la fórmula, creo yo, es la libertad económica, y la libertad y el Estado de Derecho, y la libertad en general, no solo económica, pero la libertad en general. Creo que eso, la evidencia es súper clara. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente que tiene pocas posibilidades de ascenso hoy día salga adelante? Tú puedes tener buenos colegios, mandar lo que es deseable, lo tenemos que hacer. Pero si tienes una economía que no crece y no funciona, van a salir después de la universidad y van a estar desempleados. ¿De qué te sirve? Entonces, esto de ser igualmente pobres no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Déjame plantearte este problema. Porque piensa en las farmacias, ¿no? Hay mucha crítica a los precios de la farmacia, tenemos evidencia que los precios de los remedios en Chile son más caros que en países vecinos,
Y la solución que mucha gente plantea, bueno, una farmacia estatal. Y cuando tengas una farmacia estatal y todos los remedios se distribuyan desde el Estado, vas a tener captura del Estado y los precios van a terminar siendo más altos. Pero ¿por qué la gente propone soluciones estatistas en vez de soluciones de más mercado? Lo que me parecería que tú sugerirías para la farmacia, lo que yo sugiero para la farmacia, y mucha gente razonable, la farmacia necesita más competencia. Sí. Y en cierto modo da la impresión de que incluso algunos liberales están diciendo, bueno, si la competencia no viene del mercado, entonces que entre el Estado para meterle un poco más de competencia. Bueno, no sé qué tan liberales son, pero ese es un argumento que obviamente no resiste ningún análisis desde el punto de vista, a mi juicio, desde el punto de vista técnico-económico y desde el punto de vista de la political economy tampoco, por lo que tú decías, que se captura y al final termina siendo más caro que lo que es más barato. Ese es un caso que hay que analizar y obviamente lo que la farmacia necesita más tiempo, ahora más competencia. Ahora, ¿por qué mucha gente cree que la solución es el Estado? Yo creo que porque tampoco se entiende lo que es el mercado. Yo creo que hay un analfabetismo económico que es tremendo en torno a cómo funciona un mercado, qué es un mercado, cuáles son los principios del mercado. Yo muchos debates con intelectuales incluso, ellos piensan que ser pro-market es lo mismo que ser pro-business, que ser pro-mercado es lo mismo que ser pro-empresa, por ejemplo. Y tú les dices, no es lo mismo, y quedan como en shock, ¿cómo no va a ser lo mismo? No, porque el mercado consiste en la libertad, ¿no es cierto?, que tienen distintas personas para satisfacer necesidades ajenas, compitiendo en igualdad de condiciones, me refiero a condiciones normativas, bajo las mismas igualdad ante la ley. Porque en una vez tú tienes un poco más de capital que yo. En el fondo, a lo que vas a satisfacer la necesidad del consumidor y mejorar la calidad de vida del consumidor, que en su gran mayoría son trabajadores, ¿no es cierto?, y no el interés del empresario. El interés del empresario se puede satisfacer con protección de la competencia, mucho más eficientemente, con subsidios, con una serie de privilegios que no tienen nada que ver con el rol de creador de riqueza, ¿ya? Entonces hay un analfabetismo generalizado, y no digo que es la población, un sector de la población, de arriba a abajo, todo el mundo, respecto de qué es un mercado, cómo funciona y cómo resuelve los problemas de necesidades de las personas, con todas las imperfecciones que obviamente tiene el mercado. Al final somos seres humanos interactuando, nada donde estamos los seres humanos metidos es perfecto, por eso la hipótesis de los mercados perfectos es ridícula, nunca ha existido, y así como la del Estado perfecto también es ridícula, ¿no es cierto? Yo creo que pasa por ahí, porque falta educación económica, esa es mi visión. Axel, desde Twitter preguntan, Rafaelo, dice si puede explicar qué entiendes por libertad y si es libre alguien que no puede acceder a educación de buena calidad. Esa es una pregunta que requiere una respuesta bien sofisticada. Yo entiendo por libertad, en la tradición liberal clásica, la posibilidad de perseguir tus fines, ¿no es cierto?, libre de coacción arbitraria por parte de terceros, ya sea el Estado o por parte de otras personas. No creo que el concepto de libertad sea idéntico al concepto de riqueza. No creo que tú por tener más comodidades o más medios tengas más libertad necesariamente que otro. Tú obviamente tienes más opciones, pero estrictamente definido el concepto de libertad, que esta famosa definición de libertad negativa, me parece que consiste en poder perseguir tus fines sin que otra persona te obstaculice. Te pongo un ejemplo. Robinson Crusoe, en la isla, ¿no es cierto?, donde quedó solo, no tiene un tema de libertad. El concepto de libertad es un concepto político que tiene que ver tu relación respecto de otras personas. Robinson Crusoe el día de mañana podría encontrarse un hotel lleno de cosas donde puede dormir y comer todo lo que quiera, te fijas, sin que haya nadie ahí, y tú no vas a decir que porque tiene todo lo que necesita es más libre que si no encuentra el hotel y tiene que estar pescando el pescado que se puede comer al día. Recién se produce un tema de libertad si aparece Viernes, el otro personaje, y por ejemplo Robinson Crusoe lo trata de obligar por la fuerza a trabajar para él, a esclavizar. Ahí tú tienes un tema de libertad. Por otro lado, tú puedes tener, por ejemplo, un general de un ejército, por decir un ejemplo, que puede tener todas las comodidades del mundo, pero tiene que obedecer al comandante en jefe todos los días de su vida, y lo comparas con la vida tal vez de un campesino que es mucho más humilde, y él decide qué hacer dentro de los recursos más limitados que tiene probablemente, qué es lo que hace con su día a día. Ahora, eso no significa que yo no sea partidario de realizar todo lo que sea posible para incrementar las opciones que tienen las personas. Y creo que eso es lo que cumple mejor que nadie el sistema de libre mercado, libre emprendimiento. Y termino diciendo una cosa, si no fuera la libertad el origen de la riqueza, ¿de dónde habría venido toda la riqueza? Porque la riqueza no está dada en la humanidad. Este edificio, estos micrófonos, todo esto no está hace 10.000 años ahí y era cosa recogerla. En algún punto se produce, especialmente con la revolución industrial, toda esta creación de riqueza a partir de la pobreza. Entonces, si no hubiera libertad, a mí me parece que sería imposible que existiera el estado que tenemos hoy, en que la riqueza de la humanidad se ha incrementado muchas veces. Axel, otro usuario de Twitter, Tomás
Tomás Leiva pregunta que los liberales creen que el nuevo presidente de Argentina, volviendo nuevamente al tema, será un liberal. ¿Crees que será un liberal o un socialdemócrata? Macri va a ser lo más liberal que pueda dentro de lo que es el concierto político en Argentina. No va a ser un liberal desde el punto de vista de la academia, si tú quieres. Probablemente no, pero va a ser mucho más liberal que lo que fueron los Kirchner. Por ejemplo, va a eliminar el cepo cambiario, que es una cosa que tiene Argentina con muchos problemas de inversión extranjera, todo. Probablemente va a reducir retenciones, impuestos y va a tratar de hacer más eficiente la administración. O sea, va a ir en la dirección de más libertad, lo cual en un país que ha sido gobernado por los Kirchner durante más de 10 años no es tan difícil en el sentido de que se metieron en todo. Entonces es poco retirar al Estado de todas esas funciones. Pero no va a hacer porque tampoco podría, aunque quisiera, una revolución liberal en Argentina. Pero podría ser el inicio de una transformación más profunda de largo plazo que termine convirtiendo a Argentina en un país con instituciones mucho más liberales, de libre mercado y pro competencia de lo que ha sido en las últimas décadas. Tal vez no tenga éxito, pero puede ocurrir, el tiempo lo dirá. Déjame tocar otro de los temas que normalmente se asocian con el liberalismo en Chile, ¿no? Y en particular con el neoliberalismo, y este es el legado de la dictadura militar, ¿no? En cierto modo tú defendías ideas de neoliberales, o sea, pensiones privadas, competencia en el mercado de la educación, competencia en el mercado de la salud. Entonces tú apoyas a Pinochet y a las violaciones de los derechos humanos. Solo porque esa es una crítica normal que se le hace al liberalismo. De cierto modo, si estás a favor de la competencia en mercados, estás a favor de las violaciones de los derechos humanos. Bueno, esa es una falacia de punta cabo porque existen muchos regímenes democráticos del mundo que han implementado reformas de libre mercado y no tienen nada que ver con la violación de los derechos humanos. Nueva Zelanda es un ejemplo, Australia es otro ejemplo, Irlanda es otro ejemplo. En fin, hay muchos países, la Alemania de posguerra es otro ejemplo de grandes reformas, un sistema liberal que le dio a Alemania, ¿no es cierto?, su posición de ser una de las grandes economías del mundo, que lo hizo Ludwig Erhard. En fin, entonces es como absurdo. También hay sistemas socialistas que han violado los derechos humanos hasta más no poder. Entonces, yo creo que uno defiende la libertad, primero porque es libertad y porque es parte esencial de la dignidad y la libertad de poder disponer de los medios o de los frutos de tu esfuerzo. Creo yo que es parte de tu dignidad como persona y poder emprender y hacer un negocio y que te vaya bien y crear riqueza es parte de tu libertad también. Así que esa es la primera. Y lo segundo es porque uno quiere que a la mayor cantidad de gente posible le vaya lo mejor posible. Y esto funciona. O sea, decir que vamos a tener que romper, ¿no es cierto?, las AFP, por ejemplo, porque se hicieron en un régimen militar o una dictadura, es tan absurdo como decirle mañana vamos a bombardear la carretera austral porque la hizo la dictadura. Entonces ya nadie más va a poder pasar por la carretera austral ni disfrutar todo el pasaje. Es una lógica tan absurda que casi resiste el análisis de lo que cualquier persona adulta madura podría llegar a discutir. O sea, si el día de mañana, o sea, la Autobahn en Alemania, después de toda la tragedia que fue, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial y todo, no la destruyeron porque se hizo en la década del 30. Está ahí, ¿no? Hace un par de semanas estuve en Nueva York Marco Enrique Dominami y fuimos a hablar con un par de agencias de inversión y de riesgo y Marco Enrique le decía, mira, lo que pasa en Chile es que Chile es una especie de Norcorea del capitalismo, ¿no? El norte del capitalismo. Acá en Estados Unidos tú tenías un sistema educacional público, la gran mayoría de los niños va a educación pública, tenías un sistema de pensiones público, o sea, tenía un estado en Nueva York, el sistema de transporte es público, todo el sistema de transporte de la ciudad. Entonces, decir, querer más Estado en Chile es solo para hacer a Chile un poco más normal respecto a otros países capitalistas, donde el tamaño del Estado es bastante más grande que el tamaño del Estado en Chile. Pero normal, yo creo que ese análisis está equivocado de punta a cabo. En primer lugar, Chile no es la Norcorea del capitalismo. Este es un país que tiene 60.000 millones de dólares de gasto público, con un tremendo, el 80% o más se va a gasto social, o sea, gastamos más que el Producto Interno Bruto de Uruguay. Tenemos... Respecto al PIB, Chile, el tamaño del Estado es 22-23%, es la mitad de Estados Unidos. Depende cómo tú lo calculas también, porque si tú le sumas todo lo que los privados pagamos aparte, que se supone que son cosas que en otros países el Estado provee... Precisamente ese es el punto. Es harto más. No, pero el problema es que si hacemos que el Estado lo provea, por eso habría que descontarlo, si hacemos que el Estado lo provea, el sistema va a ser mucho más ineficiente, va a beneficiar a mucho menos gente,
a ser mucho más corrupto y va a funcionar peor. El sistema de educación pública en Estados Unidos es dentro de los más malos de la OCDE. No es un sistema bueno. Es bastante mejor que el chileno. Está bien, estamos hablando de un país con un ingreso per cápita de casi $40.000 versus menos de la mitad en Chile. O sea, es mucho más fácil darte el lujo de tener un Estado gigantesco y dicho sea de paso, los norteamericanos están quebrados también. El Estado de bienestar en Estados Unidos está quebrado según Lawrence Kotlikoff, profesor de la Universidad de Boston. El Estado de bienestar norteamericano está quebrado, no tiene cómo financiarse y van a enfrentar una crisis tremenda en las próximas generaciones. No lo digo yo. Digo, si yo soy inversionista extranjero, prefiero ir a Estados Unidos hoy que venir. Depende en qué vas a meterte. Ahora, como digo, es un país desarrollado y tú te puedes dar el lujo. Ahora, Estados Unidos se convirtió en el país más rico del mundo, el que generaba más oportunidades, hasta bien entrado el siglo XX, con un Estado que no era más del 6-7% del producto, incluyendo los estados locales, ¿no es cierto? O sea, gobiernos locales, federales y estatales de los distintos estados de Estados Unidos. Era muy pequeño el Estado en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que los permitió convertirse en la gran potencia que son. Y hoy día, y si uno ve a Luigi Zingales, que viene ahora, uno lee a Charles Murray, uno lee a Neil Ferguson, el gran problema que tiene Estados Unidos es que está perdiendo ese espíritu creativo y esa posibilidad de ascenso social, la misma movilidad social de la que tanto se enorgullecían, porque el Estado ha crecido mucho en Estados Unidos. Y se ha metido a intervenir en una serie de esferas que antes estaban en manos de la sociedad civil y hoy día la sociedad civil misma se ha ido retirando porque el Estado se ha ido tomando sus espacios. Entonces, ¿qué ha pasado? La movilidad social ha ido disminuyendo, la posibilidad de prosperar ha ido disminuyendo, el endeudamiento también ha ido creciendo por un sistema económico financiero fundamentalmente bastante corrupto y un Estado que gasta mucho más de lo que le entra. Entonces, yo no estoy tan seguro de que ese sea el modelo que los mismos norteamericanos pensaron originalmente. Claramente no era el modelo de Thomas Jefferson y todos ellos, y mucho menos el modelo que nosotros quisiéramos seguir. Y además hay que adaptarlo a nuestra realidad cultural y a nuestra realidad de ingresos. Nadie en su sano juicio puede decir hoy día en Chile que el gasto público es eficiente y se gasta bien la plata que hay. O sea, pretender pasarle más plata a un barril sin fondo, que es lo que es el Estado hoy en Chile, y cito al ex contralor Ramiro Mendoza, hay una cultura del despelote en el gasto público, me parece que es contra toda lógica y es jugarle una muy mala pasada a los chilenos que más necesitan de oportunidades. Patricio, Axel, por último, la última pregunta a nuestros usuarios, ya para ir cerrando, ¿cierto?, esta conversación. Félix pregunta, ¿cuál es el bien superior en la sociedad, la libertad o el derecho a la vida? Esto respecto del aborto. Mira, yo en lo particular, en lo personal, pienso que el aborto debe ser descriminalizado, o sea, despenalizado dentro de un cierto lapso de tiempo, entendiendo toda la complejidad de la discusión, obviamente. No existe ningún criterio, ni científico, ni filosófico, ni teológico, que no esté en disputa para establecer cuándo empieza una vida humana y cuándo termina. Es muy, muy compleja esta discusión. Ahora, yo te pregunto a ti, una mujer que fue violada, 18 años, a los 2 meses se hace un aborto, ¿merece ir a la cárcel? ¿Yo la metería a la cárcel? La pregunta más bien es, ¿yo la metería a la cárcel? No, yo no la metería a la cárcel. Ahora, si tú eres un estricto partidario del derecho a la vida desde la concepción, lo cual, posición respetable, estas cosas se tienen que discutir, obviamente tendrías que ser partidaria de eso. Entonces, yo en lo personal, no soy partidario del aborto como tal, de que se realicen abortos, pero no creo que le corresponda al Estado aplicar la coacción sobre las mujeres que deciden cometer un aborto, y creo que, además tampoco soy mujer, así que no estoy pero creo que ellas son las que tienen que decidir respecto de ese tema. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Patricio, Axel, en nombre del Líbero y de PwC Chile, les damos las gracias por haber participado en este interesante diálogo sobre la tiranía de la igualdad. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos acompañaron vía streaming y a través de nuestras redes sociales y en la plataforma Periscope. Y será hasta otra oportunidad. Si quieren revisar más profundamente más sobre este libro y también de qué se trató esta conversación, lo pueden hacer en www.ellibero.cl. Los dejamos, por supuesto, que se despidan ustedes a la cámara. Axel, Patricio. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer conversar contigo y conocerte. Muchas gracias, Patricio, por la entrevista y encantado de estar nuevamente en una próxima oportunidad con ustedes. Muchas gracias, muy buenos días.